Era un compañero de trabajo. Nada más. Alguien torpe, un poco raro, de esos que no terminan de encajar. Los primeros días solo asomaba la cabeza por encima del cubículo, con esa sonrisa extraña, con esa voz que no cuadraba. Pensó que era una broma, que era un chico raro tratando de hacerse notar, pero entonces, una madrugada, lo vio, de pie en el patio de su casa, a las 5 de la mañana, en la oscuridad, mirando hacia arriba, hacia su ventana, y lo escuchó reír. Nunca le había dado su número de teléfono, nunca le había dado su dirección, nadie se lo había dado, y sin embargo, ahí estaba, riendo en la oscuridad, como si todo fuera una broma que solo él entendía. Lo que pasó entre ese primer día en la oficina y esa madrugada en el patio es algo que todavía no tiene explicación, y esta noche lo vas a escuchar de principio a fin. Bienvenidos a La Noche Tiene Testigos. Buenas noches. Hay un tipo de miedo que muy poca gente habla abiertamente. No es el miedo a la oscuridad, no es el miedo a los lugares extraños, es el miedo a alguien que conoces, a alguien que ves todos los días, a alguien que sonríe cuando lo saludas, a alguien que parece inofensivo, hasta que deja de parecerlo. Esta noche tenemos 3 testimonios de personas que trabajaron junto a alguien que no era lo que parecía. No son historias de fantasmas, no hay nada sobrenatural aquí, solo hay personas, y a veces eso es lo más perturbador de todo, porque un monstruo inventado no sabe dónde vives, un monstruo inventado no tiene tu número de teléfono, un monstruo inventado no puede encerrarte en una oficina durante una tormenta. Estos sí podían, así que si estás listo, si estás lista, apaga una luz más, y empecemos. El primero en hablar esta noche tenía 20 años. Era el verano antes de su último año de universidad. Había conseguido una pasantía en una firma de servicios financieros en el centro de la ciudad. No era glamoroso, captura de datos, hojas de cálculo, pantallas de computadora todo el día, pero pagaba bien y se veía bien en el currículum. Había otros 7 pasantes, todos apiñados en una sección de oficina abierta con hileras de cubículos que no daban privacidad real, solo lo suficiente para que hablar se sintiera opcional. De los 7, 5 eran personas normales, estudiantes universitarios relajados que no se tomaban la pasantía demasiado en serio. Otro, Enrique, era el tipo que trataba todo como si fuera vida o muerte. Apenas hablaba y siempre tecleaba como si el teclado le debiera algo. Pero el 7º pasante, Alex, era algo completamente diferente. Cuando lo conoció por primera vez, Alex parecía normal, quizás un poco torpe, pero todos lo eran al principio. Era alto, delgado, algo pálido, con una mata de cabello oscuro que siempre lucía un poco sin lavar. No encajaba en el estereotipo del pasante de finanzas. Pero eso no fue lo que lo perturbó, fue la forma en que se comportaba con él específicamente. Al principio era sutil. Alex aparecía en su cubículo durante el día. Se recargaba sobre el divisor de una forma que lo hacía ver increíblemente alto, como si midiera 2 metros porque las paredes del cubículo eran bajas y solo su cabeza era visible por encima. Ladeaba ligeramente la cabeza, sonreía con esa sonrisa extraña, congelada, y empezaba a hablar en esta voz deliberadamente rara, como si estuviera intentando sonar perturbador a propósito. Decía cosas al azar como trabajando duro o duramente trabajando, Ronnie, en ese tono lento y antinatural. Y luego sostenía la sonrisa demasiado tiempo. Las primeras veces se rió de forma incómoda, fingiendo que le parecía gracioso, pero recordaba pensar que era una cosa extraña de hacer en un ambiente profesional. Se dijo a sí mismo que Alex solo estaba siendo extravagante, que algunos en las pasantías son así, no quería hacer un drama, pero entonces empezó a pasar más seguido, todos los días. Al menos una vez, veía esa cabeza asomarse lentamente por encima de la pared del cubículo, la misma sonrisa estirada, y empezaba alguna conversación extraña que no tenía sentido. A veces hacía chistes que no eran graciosos, a veces murmuraba frases aleatorias que no se relacionaban con nada, siempre con esa misma voz suave, casi burlona. Los otros pasantes lo notaban también, pero mayormente se reían y lo descartaban como si Alex estuviera siendo raro a propósito para aligerar el ambiente. También parecían creer que Alex y él habían construido algún tipo de complicidad que el resto no tenía con él. Pero eso no era verdad. Lo que lo perturbaba era que Alex dirigía todo eso solo hacia él, como si él fuera su audiencia personal para cualquier actuación perturbadora que estuviera ensayando.
Con las semanas, las visitas se alargaron. Alex se recargaba y se quedaba ahí durante minutos, mirándolo mientras hablaba, a veces sin decir mucho, solo mirando. Él fingía reírse, decía que tenía que terminar un informe y esperaba que captara la indirecta. Rara vez lo hacía. Luego, una noche, aproximadamente 6 semanas después de empezar la pasantía, estaba en casa cenando cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Normalmente no contesta llamadas así, pero esperaba una confirmación de entrega. Contestó. Cuando dijo «hola», escuchó silencio durante unos segundos, y entonces escuchó una voz que reconoció de inmediato. La voz de Alex. El mismo tono forzado y perturbador que siempre usaba en la oficina. Le dijo: «La marea está subiendo, saca tu barca del agua». Pero esta vez la voz era un poco más fuerte, casi un grito, arrastrando las palabras como si estuviera recitando un acertijo. Y entonces estalló en una carcajada absolutamente desquiciada antes de colgar. Lo que le heló la piel no fue solo la llamada, fue el hecho de que nunca le había dado su número a Alex. Ni una sola vez. Le escribió al número de regreso preguntando si era Alex. El mensaje decía «no entregado», y cuando lo buscó, resultó ser un número de línea fija. Entonces empezó el miedo real. ¿Cómo había conseguido su número? ¿Por qué lo llamaba así? Intentó racionalizarlo. Quizás lo encontró en alguna hoja de contactos de la empresa, pero incluso eso, la forma en que dijo esa frase, no lo dejaba en paz. No podía dejar de reproducir el sonido de esa carcajada en su cabeza. No sonaba como alguien haciendo una broma. Sonaba como alguien completamente desconectado de la realidad. El lunes siguiente, Alex no estaba. Su escritorio estaba vacío y nadie lo había visto en toda la mañana. Fue con su supervisor, un hombre llamado Martín, y le preguntó si Alex podría haber conseguido su número a través de la empresa. Martín estaba confundido. Los pasantes no tenían acceso a información de empleados. Además, habían dejado ir a Alex al final de la semana anterior porque no hacía nada de trabajo y había ignorado múltiples advertencias. Fue entonces cuando le contó sobre la llamada. Martín parecía sorprendido. Algunos otros pasantes alcanzaron a escuchar. Un par de ellos empezaron a asentir diciendo que siempre habían pensado que Alex era perturbador, que también los había incomodado. Martín le dijo que no se preocupara, que Alex se había ido definitivamente y no tenía razón para volver. Eso fue un poco reconfortante. Durante la siguiente semana esperó que pasara algo más. Un mensaje, un encuentro inesperado. Algo, pero no pasó nada. La vida en la oficina volvió a la normalidad. Pensó que quizás eso era el final. Hasta una mañana. Era viernes, alrededor de las 5 de la mañana. Todavía oscuro afuera excepto por una delgada luz grisácea que se colaba por las persianas. Se despertó porque creyó haber escuchado algo. Quizás un ruido del exterior. Se levantó y miró por la ventana. Ojalá no lo hubiera hecho. Parado en el patio trasero, a medio camino entre los árboles y la luz del porche, había una figura mirando hacia arriba, hacia su ventana. Aunque apenas había luz, supo de inmediato quién era. La silueta delgada, el cabello desordenado, la forma en que estaba perfectamente erguido. Era Alex. Por unos segundos no pudo moverse. Solo lo miraba fijamente tratando de entender lo que estaba viendo. Y entonces, con total claridad, lo escuchó llamar su nombre, con esa misma voz performativa y perturbadora que siempre usaba en el trabajo, arrastrando cada sílaba. Agarró el teléfono a punto de llamar al 911 cuando vio a Alex echar la cabeza hacia atrás y empezar a reír. La misma risa fuerte e histérica del teléfono. No sonaba bien, sonaba como alguien completamente desconectado de la realidad. Gritó por la ventana que iba a llamar a la policía y que se largara de su propiedad. También sacó el teléfono por la ventana para que lo viera. Alex se quedó parado un segundo más. Luego se dio la vuelta y empezó a alejarse, todavía riéndose mientras desaparecía entre los árboles detrás de la casa. Llamó a la policía. La despachadora le preguntó si el hombre seguía ahí. Cuando dijo que no, le dijeron que volviera a llamar si regresaba o amenazaba con entrar. No volvió a verlo nunca más. La policía no pudo hacer mucho porque técnicamente Alex no había entrado, ni había hecho una amenaza directa. Una de esas situaciones en las que uno tiene que vivir con la incomodidad esperando que haya terminado. El resto del verano pasó sin incidentes. Terminó la pasantía y el último día su jefe lo llamó aparte para ofrecerle una posición permanente después de graduarse. Aceptó en ese momento, aunque una pequeña parte de él se sentía inquieto ante la idea de volver a esa oficina.
Nunca les contó lo de esa mañana. No veía el punto. Alex se había ido y nadie sabía dónde había terminado. Con el tiempo se convenció de que Alex debía estar lidiando con algún tipo de enfermedad mental. Era la única forma de darle sentido. ¿Cómo pasó de ser un pasante torpe y callado a estar parado en su patio a las 5 de la mañana riéndose en la oscuridad? Han pasado algunos años. Siguió adelante. Terminó en una empresa diferente después de graduarse. No piensa en esto tan seguido, pero a veces esa imagen, él en el patio en la oscuridad, todavía le eriza la piel. Sigue sin saber cómo consiguió su número, cómo encontró su dirección, qué quería esa mañana. Supone que hoy en día no es tan difícil encontrar información de alguien en internet. Lo que sí sabe es que durante algunos meses de su vida trabajó junto a alguien que no solo era raro. Tenía algo mucho más profundo pasando, y sin importar cuántos años pasen, nunca olvidará el sonido de esa risa en la oscuridad, como si todo fuera una broma que solo él entendía. Hay algo que tienen en común estas historias. No empieza con un momento dramático, empieza con algo pequeño, una mirada que dura un segundo de más, una pregunta que no debería haberse hecho, un comentario que no encaja, y uno lo descarta, porque descartarlo es más fácil que enfrentarlo, porque confrontarlo significa hacer una escena, y nadie quiere hacer una escena en el trabajo. La segunda persona que va a hablar esta noche tenía 17 años cuando empezó. Trabajaba en un supermercado en un pueblo tranquilo donde todos se conocían, el tipo de lugar donde uno se siente seguro por definición, hasta que deja de sentirse así. Era su primer trabajo real, tenía 17 años. Un supermercado local en un pueblo tranquilo de Vermont. El tipo de lugar donde todos se conocen y donde nunca pasa nada. Le gustó el trabajo al principio. Era sencillo y la mayoría de sus compañeros eran amigables. Rápidamente encontró su ritmo con los cajeros y algunos de los que acomodaban mercancía, especialmente durante las horas lentas cuando no había muchos clientes. En esos momentos todos se juntaban cerca de la entrada de la tienda. Platicaban de lo que habían visto en televisión, se burlaban de los empleados más peculiares, se quejaban de clientes difíciles. Era uno de los pocos momentos del turno donde no se sentía simplemente parada detrás de una caja registradora mirando una pantalla todo el día. Había un compañero de trabajo que no conocía bien al principio. Se llamaba Sean. Tenía 24 años. Un poco torpe. El tipo de persona que siempre parecía no saber muy bien cómo leer las señales sociales. Tenía el cabello un poco largo, en esa fase incómoda entre corto y largo, como si lo estuviera dejando crecer pero todavía no llegaba a los hombros. Trabajaba en la sección de lácteos, así que no interactuaban mucho. Era callado y suficientemente educado. Honestamente no pensó mucho en él. La mayoría de las personas simplemente le hacían un gesto de saludo cuando pasaban y él hacía lo mismo. Pero eventualmente la añadieron a un chat grupal de compañeros de trabajo. Sean también estaba. No le dio mucha importancia. Era solo un chat para cosas del trabajo y chistes tontos, y parecía que la mayoría de los empleados jóvenes estaban ahí. Pero entonces Sean empezó a escribirle directamente. Al principio era inofensivo. Le preguntaba sobre sus turnos, si iba a cubrir ciertos días, cosas así. Pero en las siguientes semanas quedó claro que estaba intentando acercarse más. Empezó a preguntar sobre su vida personal. ¿Qué música le gustaba? ¿Qué hacía después del trabajo? Incluso cosas pequeñas como qué había hecho el fin de semana. Al principio no pensó mucho en eso. La gente hace pequeña charla, ¿verdad? Pero el tono estaba mal. A veces la llamaba linda de formas que la incomodaban. A veces hacía chistes ligeramente coquetos. Intentó ignorarlo pensando que quizás simplemente no sabía cómo comportarse con chicas de su edad. Eso entre otras cosas. Solo tenía 17 años. Él era considerablemente mayor. Y no cree que nadie más supiera que le estaba coqueteando así. No tardó mucho antes de que el comportamiento se volviera ligeramente molesto. Comentaba cosas que ella publicaba en redes sociales y a veces los mensajes llegaban tarde en la noche. No amenazantes exactamente, pero había una persistencia en él que la inquietaba. No sabía cómo pedirle que parara sin hacer las cosas incómodas en el trabajo, así que mayormente lo ignoraba. Un día estaba en casa viendo una serie, su favorita en ese momento. Había estado al día con la temporada más reciente, viendo episodios en su cuarto, completamente inmersa en la historia. Unos días después en el trabajo, todos estaban reunidos al frente de la tienda hablando de series. Ella estaba platicando con algunos cajeros sobre algo cuando Sean de repente preguntó: «¿Te gusta Stranger Things, verdad?». Se congeló. No recordaba haberle contado a nadie en el trabajo sobre esa serie. Solo asintió tratando de quitarle importancia, pero le dejó una sensación fría en el estómago. ¿Cómo lo sabía? No dijo nada.
Hizo contacto visual por un momento. Él sonrió torpemente y eventualmente se fue de regreso a la sección de lácteos como si nada hubiera pasado. Pero ella ya no pudo sacudirse la sensación de que la había estado observando más de lo que se había dado cuenta. Fue unos días después cuando el miedo real comenzó. Estaba en cama intentando dormirse después de un día largo en el trabajo. La casa estaba en silencio, y entonces escuchó un suave rasguño contra la ventana de su cuarto. Al principio pensó que era el viento o alguna rama rozando el vidrio, pero entonces lo escuchó de nuevo. Un sonido distinto de alguien tocando la ventana, solo suavemente. Lo suficiente para ser inquietante. Se levantó y se asomó por las persianas, a medias esperando ver a Sean afuera. Pero no había nada. Intentó convencerse de que el sonido no era nada alarmante. Pero la pregunta de Sean en el trabajo, sobre la serie que nunca había mencionado, seguía rondando en su cabeza. Un par de días después, Sean le escribió de nuevo. Esta vez no lo ignoró. Le dijo clara y firmemente que no estaba interesada. Fue entonces cuando las cosas escalaron. Casi de inmediato, él respondió: «Ok, buena suerte cambiando tu dirección». No podía creerlo. En un solo mensaje insano que claramente mandó sin pensar en las consecuencias, confirmó todas sus sospechas. Guardó los mensajes y tomó capturas de pantalla. Fue directo con su manager y le explicó todo. El manager estaba impactado. Le dijo que no se preocupara, que lo manejarían. También fue con su papá a la delegación de policía local a levantar un reporte. Les mostró los mensajes y explicó el incidente de la ventana. Les dijo que sospechaba que Sean podría estar acosándola. Al día siguiente en el trabajo, llamaron a Sean a la oficina del jefe. No volvió. Resultó que lo despidieron en el acto y la policía inició el papeleo para una orden de restricción. Pensó que quizás eso sería el final, pero rápidamente se dio cuenta de que nada se sentía terminado. Incluso con la orden de restricción, si de verdad era una persona perturbada, ¿qué iba a hacer un papel para detenerlo? Revisaba los seguros obsesivamente. No contestaba llamadas ni mensajes de números desconocidos. Evitaba hablar sobre sus rutinas con cualquiera que no fuera su familia. Las semanas pasaban así. Se despertaba de noche convencida de haber escuchado algo afuera. Tenía que recordarse constantemente que la orden de restricción era legalmente vinculante, que él no podía acercarse, pero el miedo era real. Con el tiempo, conforme las semanas se convirtieron en meses, la paranoia empezó a desvanecerse. No hubo incidentes, no hubo intentos de contacto, no hubo apariciones repentinas. La orden de restricción pareció funcionar y la vida lentamente volvió a la normalidad. Se fue haciendo más cómoda saliendo sola. Dejó de revisar la ventana obsesivamente antes de dormir. Y eventualmente dejó de pensar en Sean del todo. Aunque tomó mucho tiempo sentirse completamente segura de nuevo. Incluso después de superar todo eso, la experiencia dejó una marca. Comenzó a estar más atenta a su entorno. A ser más cautelosa con personas nuevas que conocía, especialmente en situaciones donde se sentía aislada. Aprendió a confiar en sus instintos y a tomar en serio cualquier comportamiento incómodo, sin importar qué tan pequeño pareciera al principio. Mirando atrás, lo que más la asusta no es que Sean pudiera haberle hecho daño físico. Es la velocidad con la que alguien que parece normal, incluso torpe e inofensivo, puede convertirse en una fuente de miedo. Puede comenzar con pequeñas interacciones aparentemente inocentes, mensajes, preguntas, pequeños comentarios, y escalar a algo mucho más serio. Ahora, años después, siguió adelante. Trabaja en un pueblo diferente, vive en un departamento nuevo, y ya no piensa en ese supermercado. No habla con ninguno de sus excompañeros de ese trabajo. Pero el recuerdo de esas noches en cama, convencida de que había alguien afuera de su ventana, no es algo que desaparece por completo. Es un recordatorio de qué tan rápido puede sentirse insegura la vida, incluso en un pueblo pequeño y tranquilo, donde nunca parece pasar nada. Y si alguna vez en el trabajo notas que alguien cruza una línea, aunque sea sutilmente, tómatelo en serio. No lo descartes como torpeza o coqueteo inofensivo. Podría salvarte meses de miedo o algo peor, porque a veces el peligro no es obvio, pero con el tiempo lo superó, y años después puede mirar atrás y decir que sobrevivió. Y con eso es suficiente. Hay algo que estos dos testimonios tienen en común. En ambos casos, la persona sabía que algo estaba mal, lo sentía, y en ambos casos lo descartó, por no querer hacer una escena, por no querer parecer paranoico, por no querer incomodar el ambiente de trabajo. Esa es la trampa más peligrosa, la normalización gradual de algo que nunca debió normalizarse. La tercera historia de esta noche es diferente en un aspecto importante. No hubo señales lentas, no hubo mensajes raros,
No hubo tiempo de calcular si estaba exagerando. Solo había una tormenta, una oficina vacía y un compañero de trabajo que había planeado algo y que nadie volvió a ver después de esa noche. Tenía 26 años cuando empezó a trabajar en una pequeña oficina de seguros en un área tranquila de la ciudad. Del tipo que está escondida detrás de un centro comercial con una larga hilera de escritorios, luces fluorescentes parpadeantes y olor a café a toda hora. No era glamoroso, pero pagaba las cuentas y le caía bien a la mayoría de las personas. El trabajo podía volverse aburrido, especialmente en los días lentos cuando apenas sonaban los teléfonos. Pero era dinero fácil. Normalmente trabajaba el turno de día. Pero ese viernes particular tenía que ayudar a cerrar la oficina porque iban atrasados en archivar un lote de expedientes de clientes. Había una advertencia de tormenta severa esa tarde. El tipo que toma toda la cobertura del noticiero local. Desde que se despertó y miró por la ventana esa mañana, supo que iba a ser un día oscuro y tormentoso. Y alrededor de las 3, la lluvia empezó a caer tan fuerte que no podías ver el final de la calle. Los truenos llegaron pronto después, sacudiendo las ventanas cada varios minutos. Honestamente estaba disfrutando el ambiente de la tormenta. Pero entonces el manager decidió dejar irse temprano a la mayoría de los empleados antes de que empeorara. Solo un par de personas se ofrecieron a quedarse a terminar algo de papeleo. La única otra persona que se quedó era un hombre llamado Tomás, que llevaba apenas unas 2 semanas trabajando ahí. Estaba en sus 30 y tantos, alto, callado y algo desconcertante de una forma que no podía describir. No diría perturbador exactamente, solo raro. Nunca decía mucho a nadie, pero siempre estaba cerca. Si ella iba a servirse café, él aparecía 2 minutos después. Si ella estaba reponiendo papel, él aparecía haciendo lo mismo. Suponía que solo era torpe socialmente. Cuando llegaron las 5, la tormenta estaba en pleno furor. Parecía que cada pocos segundos había un relámpago, seguido de un trueno que hacía vibrar el piso. La oficina se sentía más vacía de lo usual, y el habitual zumbido de las luces había sido reemplazado por el sonido de la tormenta. Tomás estaba sentado a su escritorio unas filas más abajo, escribiendo algo en su computadora que desde donde ella estaba parecía sin sentido. Cada vez que levantaba la vista, podía verlo mirando en su dirección. Al principio intentó concentrarse en su trabajo, pero después de 1 hora se dio cuenta de que no lo había visto levantarse ni una sola vez. Alrededor de las 6:30, la luz empezó a parpadear. Los dos hicieron la misma risa nerviosa cuando las luces se atenuaron, pero Tomás no dijo nada. El siguiente parpadeo duró más tiempo, y cuando la electricidad finalmente se fue por completo, la oficina quedó en silencio total, excepto por la lluvia. Las luces de emergencia se activaron, bañando todo en un tenue resplandor anaranjado. Ella mencionó que quizás era buen momento para irse. Tomás no respondió. Escuchó el sonido de llaves tintineando, y luego el sonido de la puerta principal cerrándose con llave. Tomás murmuró algo sobre que no era seguro salir en ese momento. Pensó que tal vez solo estaba siendo precavido, pero algo en la forma en que lo dijo le dio escalofríos. Fue a recoger su bolsa y chamarra. La falta de electricidad hacía que todo el edificio se sintiera más pequeño. Las luces de emergencia apenas iluminaban los pasillos y la tormenta afuera era ensordecedora. Cuando regresó hacia la parte frontal, se congeló. Tomás estaba de pie junto a la puerta, solo mirando hacia el estacionamiento oscuro. La lluvia caía tan fuerte que no podías ver nada más allá del vidrio. Le dijo que iba a hacer una llamada rápida a su novio para avisarle que llegaría pronto. Él no dijo nada, solo se quedó ahí mirando por la ventana. Caminó hacia la sala de descanso, pero cuando intentó usar su teléfono, no había señal. Supuso que la tormenta había tumbado la torre. Intentó el teléfono fijo. La línea estaba muerta también. Se dio la vuelta para volver a la oficina principal, y casi dio un brinco cuando vio a Tomás parado en el umbral. No lo había escuchado caminar. Sostenía una linterna pequeña debajo de la barbilla, proyectando sombras hacia arriba en su cara. Tenía esa media sonrisa como si pensara que era gracioso. Ella forzó una risa nerviosa y le dijo que la había asustado. Luego le preguntó de nuevo sobre abrir la puerta para poder irse. Pero él dijo algo sobre que todavía no era seguro y que era mejor esperar a que pasara lo peor de la tormenta. Dijo que estaba bien, pero por dentro el nerviosismo estaba creciendo. La seguía mirando. Decidió moverse a su cubículo para empacar sus cosas, fingiendo estar tranquila. Quería esperar una pausa en la tormenta y entonces salir. Cuando levantó la vista unos minutos después, Tomás había desaparecido.
Aprovechó para dirigirse a la puerta trasera en lugar de la frontal. Sabía que esa llevaba a un estacionamiento pequeño detrás del edificio donde estaba su coche. Cuando la alcanzó, la manija no se movió. La puerta estaba asegurada por dentro con una cadena y un candado, algo que nunca habían hecho antes. Se dio la vuelta y vio el tenue resplandor de la linterna viniendo desde el pasillo. Se metió al armario de suministros junto a la sala de descanso y cerró la puerta en silencio, tratando de controlar su respiración. Podía escuchar a Tomás caminando lentamente por el pasillo, y entonces lo escuchó llamar su nombre. Sonaba como si estuviera tratando de sonar tranquilizador. Dijo que solo quería asegurarse de que estuviera bien. Ella no se movió, no dijo ni una palabra. El corazón le latía tan fuerte que pensó que probablemente él podía escucharlo. Tomás pasó junto al armario. Por unos segundos pudo ver la franja delgada de luz de la linterna brillar por debajo de la puerta. Luego desapareció. Un trueno fuerte sacudió el edificio. El sonido de la lluvia se intensificó por un momento y se dio cuenta de que parte del techo sobre la sala de descanso debía estar filtrando agua. Esperó. Calcula que unos 10 minutos, antes de finalmente armarse de valor para abrir la puerta un poco. El pasillo estaba vacío. El haz de la linterna había desaparecido. Salió con cuidado y avanzó hacia la parte frontal. Cuando dobló la esquina, se congeló. La puerta de vidrio frontal estaba completamente destrozada. La lluvia soplaba hacia adentro por la abertura, empapando la alfombra. Tomás no estaba por ningún lado. Dudó, preguntándose si había salido. Pero entonces se dio cuenta de que esta era su única oportunidad. Corrió hacia afuera bajo la lluvia torrencial y se lanzó hacia su coche. No le importó empaparse. Las manos le temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el arranque. Salió del estacionamiento a toda velocidad sin mirar atrás ni una sola vez. Cuando por fin llegó a casa, cerró todas las puertas con llave y se sentó en la sala temblando, mirando la lluvia caer contra las ventanas. No durmió esa noche. A la mañana siguiente llamó al manager y le contó lo que había pasado. Al principio no le creyó hasta que llegó a la oficina y vio el vidrio roto. Llamó a la policía, que tomó su declaración. Dijeron que investigarían, pero que parecía que Tomás simplemente había desaparecido. El coche de Tomás todavía estaba en el estacionamiento, sin seguro, con las llaves en el asiento del conductor. Su teléfono, billetera y algunas pertenencias personales todavía adentro. Las cámaras de seguridad habían sido apagadas manualmente antes del corte de electricidad, lo que significaba que él lo debió haber hecho antes en la noche. Nadie volvió a verlo. Algunos compañeros dijeron que quizás tuvo algún tipo de colapso, pero ella no podía dejar de pensar si había estado planeando algo peor. Renunció al trabajo un mes después. Aunque no volvió a pasar nada, no podía trabajar en un espacio pequeño y cerrado como ese donde había vivido algo tan perturbador. Simplemente no era saludable. 3 personas. 3 trabajos distintos. 3 compañeros que al principio parecían inofensivos. El primero que asomaba la cabeza por encima del cubículo con esa sonrisa que no cuadraba. El segundo que sabía cosas que nunca le habían dicho. Y el tercero que cerró la puerta con llave durante una tormenta y desapareció sin dejar rastro. 3 historias que no tienen monstruos, solo personas. Y eso es exactamente lo que las hace tan difíciles de sacudir. Porque el monstruo de estas historias no vivía en un bosque oscuro. No llegó de noche a la ventana como una aparición. Llegó todos los días al mismo horario. Marcaba tarjeta, tomaba café, sonreía cuando era necesario y esperaba. Si algo te llevas de esta noche, que sea esto. Las señales siempre están ahí, siempre. Una pregunta que no debería haberse hecho. Un comentario que se queda en el aire demasiado tiempo. Una presencia que aparece demasiado seguido en los momentos equivocados. El cerebro las registra. El instinto las convierte en incomodidad. Y la costumbre social las hace descartarlas. No las descartes. No en el trabajo. No en ningún lado. Porque a veces la persona más peligrosa en tu vida es la que se sienta a 3 escritorios de distancia. Gracias por estar aquí esta noche. Si estas historias te llegaron, si sentiste algo mientras las escuchabas, suscríbete a La Noche Tiene Testigos para no perderte ningún episodio. Aquí cada semana hay nuevos testigos, nuevas noches, nuevas verdades que la oscuridad guarda. Y si tú tienes una historia, si alguna vez sentiste que no estabas solo en la oscuridad y nunca lo contaste, envíanos tu testimonio a través de correo. Aquí hay alguien listo para escucharte. Cuídate mucho y recuerda, la noche siempre tiene testigos. Hasta la próxima.